Cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, va y la mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo, porque él es quien sufre en silencio. Él es su amante, su amor secreto. Ella que del que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía versos? Dime quién era. ¿Quién te mandaba flores por primavera? Y cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, así le mandaba yo un ramito de violeta, así. Dale, compadre. Charaira, charaira, charaira. Charaira. Bueno, pues comenzamos también ahora en simultáneo con la televisión. Buenos días a las personas que se acaban de incorporar. Y tenemos la sección de cada miércoles, cada 15 días. En principio cada 15 días, aunque cuando ocurre algo también viene por aquí. Sonia Arnaiz, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sociedad de Igualdad. Sí. Y también con Cristina Castaño, que es profesora y responsable de Igualdad del Conservatorio de Música e Igualdad. Responsable de coeducación, ¿no? De coeducación. De coeducación, ¿no? Del conservatorio. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de música e igualdad. Pues sí, porque a mí se me ocurrió que podíamos empezar. Normalmente, en mi casa, y hace muchos, muchos años, desde que yo era pequeñita, el día de Año Nuevo comienza con música. Y siempre tradicionalmente, yo recuerdo a mi padre siendo muy pequeña, cuando teníamos la tele en blanco y negro y aquellas cosas, la retransmisión aquella que salía, no me das pistas, la que se nos nota la edad, musiquita, no me importa, yo muy feliz de seguir cumpliendo. Pues aquella retransmisión de Eurovisión, ¿verdad?, que sonaba la musiquita aquella de la retransmisión del concierto de Año Nuevo. Y se trata de un concierto que lleva más de 100 años celebrándose, no emitiéndose, porque no había tele, pero sí celebrándose, y resulta que este año, por primera vez, ha habido piezas musicales compuestas por compositoras femeninas. Toma ya. Fíjate, ya era hora, ¿no? Solo han tardado 100 años. Y digo, vamos a hablar de música. Pues sí. Y vamos a hablar de igualdad, así que aquí está Cristina para acompañarme esta mañana. Buenos días. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Sí, efectivamente, este año ha sido histórico. Bueno, tengo que decir que el año pasado ya empezó el concierto de Año Nuevo ya tuvo repercusión de una compositora, pero creo que este año le han dado más bombo. Bueno, primero porque ha sido de dos, y bajo mi punto de vista, cuando es solo de una es como, bueno, para cumplir, ¿no?, un poco, hay que empezar de alguna manera, pero ya, hombre, si ya tocas 2 obras, ya no es, bueno, es que se me ha escapado, ¿no? Es que, bueno, vamos a ver si cuela. Se ve que coló bien porque lo han incluido este año con 2. Sí es verdad que la novedad de este año es que una de las compositoras de las obras es vienesa, es austríaca. Entonces yo creo que Weinlitz, yo creo que por ahí ha tenido más repercusión, ¿no? O por lo menos el año que pasado supongo que lo soltarían, y este año dijeron, bueno, pues si ha ido bien, claro, vamos a contarlo y vamos a seguir. Esperemos que el año que viene sean 3, 4 o 5, ¿no? Porque hay repertorio, vamos. Claro, o que no haya ni siquiera que pensar en ello. Tú decías una vienesa, pero es que la otra es afroamericana. Afroamericana, estamos sí, hablando de mujer y negra. Entonces, bueno, sí. Y fíjate lo que tú dices, que el año pasado ya hubo, pues yo no me enteré. Sí, pues el año pasado ya hubo una composición de una mujer, pero bueno, fue eso anecdótico porque no salió en ningún sitio, y este año ya, pues bueno, le han dado el bombo que se merece. Esperemos que de aquí a no mucho tiempo no haya ni que darle bombo, ¿no? Claro, que sea normal. Claro, porque no dicen, no, es que ha habido no sé cuántas obras de tantos compositores hombres, no, eso no sale en prensa, ¿no? Con lo cual espero que llegue un momento de normalidad y normalicemos todo esto, porque hay repertorio. Vamos, de hecho, la mujer esta, Weinlitz, es la creadora de la primera orquesta de mujeres en Europa. Fíjate.
¿Año más o menos? ¿Cuánto tiempo hace más o menos aquello? Creo que era del 90... El año de la orquesta no lo recuerdo. Pero finales del siglo XX, Sí, ¿no? Más sí, o sí. menos, pues fíjate. Es que tenemos que hablar de ello. Ella decía una cosa, Cristina acaba de decir una cosa súper importante. Dice, no hay que decir, o que no haya que decir que son composiciones de hombres. Claro, es que volvemos a lo mismo, a que el centro de todo siempre es lo masculino. Siempre es lo masculino. No hace falta decir que son varones, porque en nuestra cabeza lo que automáticamente, el pensamiento que venimos es que es de un hombre, no nos cabe en la cabeza, como de hecho, Cristina, históricamente en la cabeza o en la historia de la música, siempre las mujeres han tenido que pelearlo mucho, no sé cómo decirlo, es que este sistema de desigualdad ha estado muy presente en la música. Bueno, yo no diría que han tenido que pelearlo, es que simplemente han estado escondidas eso, a la sombra. Marginadas, porque fíjate, ahora, en el flamenco. Claro. Bueno, en el flamenco y en todas las músicas. Sí, pero en el sí, flamenco aquí hablan muchísimas mujeres que cantaban muy estupendamente. Por ejemplo, la madre de Camarón de la Isla. En su casa. En su casa. Era imposible que se fuera a subir a un escenario. Y las grandes que han llegado de esa época, una Lola Flor, una Paquera, se tenían que pelear con todo el mundo, en el sentido de tenían que ponerse el mundo por bandera, es decir, por montera, ¿no? Se dice por montera. Sí. Y decir, no, yo voy, pese a quien le pese. Pero, y eran mal miradas. Claro. Y perdona, ¿y cuántas imágenes tenemos en Eurovisión, por ejemplo? Se me viene a la mente. El hombre cantando y las mujeres eran los coros. Claro. Segundo plano siempre y en el mejor de los casos. Porque volvemos a lo mismo. El mundo de lo público, el mundo público o lo que llamamos la esfera pública era una esfera masculina, donde las mujeres no podían estar y de hecho, bueno, una de las cuestiones que hay que tiene que ver con la violencia sexual, etcétera, es que la mujer está ocupando un espacio que no le corresponde. Si sales de noche y vas sola, te puede pasar cualquier cosa. Entonces, al final, lo que subyace es la idea de estar en un lugar inapropiado, porque de hecho, lo decía Charo con la música, las mujeres flamenco que cantaban en casa, las mujeres guitarristas. ¿Cuántas mujeres guitarristas ha habido a lo largo de la historia que no se han visto como guitarristas, que tocaban, incluso enseñaban a tocar, y no estaban en lo público, pero es que lo mismo... Y en la composición yo creo que son las más... las peor pagadas en este caso, ¿no? Porque ha habido compositoras toda la vida, al igual que hombres, y no se habían publicado absolutamente nada hasta antes de ayer, ¿vale? Porque mujeres en la música, instrumentistas, han ido saliendo poco a poco. De hecho, en esta orquesta, en la Orquesta de Viena, la primera vez que incluyeron una mujer en la orquesta fue en el año 97, en 1997, no en, o sea, estamos hablando antes de ayer, ¿vale? Entonces, hasta esa época no había mujeres instrumentistas, pero de compositoras, eso sí que es, vamos, las más tardías. Siempre compusieron, pero eso se quedó o en casa, o peor todavía, se le atribuyó a un hombre la composición. De hecho, hay un montón de composiciones que todavía no se sabe de la autoría. Y yo creo que no es que no se sepa, sino que es que en aquel momento o se dejó sin poner el nombre de la compositora, o directamente se le atribuyeron a los hombres. Y eso hay un montón. Aquí hay un grupo de trabajo desde el conservatorio que están haciendo un trabajo increíble de recopilación de composiciones de compositoras a lo largo de los años. Y bueno, ya hay un dossier de no sé cuántas son composiciones, pero es una barbaridad todo lo que han rescatado y lo que siguen rescatando. O sea, de hecho, yo este año es la primera vez que cojo el plan de igualdad y bueno, y la coordinación, pero lleva 2 años una compañera mía que ha hecho un trabajo espectacular, por el cual ha recibido un premio, que es un premio nacional a la igualdad. Hablaremos sobre dos años, o sea, que ha sido increíble el trabajo que están haciendo. Y sobre todo, hay al margen un grupo de trabajo sobre compositoras. O sea, que yo creo que son las más, las peor valoradas en este caso, más que instrumentistas, fíjate. Claro, porque fíjate, una de las cosas que se hacía, por ejemplo, con esta educación, con esta socialización de género que hemos sufrido a lo largo de toda la historia, es que, por ejemplo, cuando tú tenías un cierto nivel económico, pertenecías a una cierta familia, tú tenías que entretener cantando, tocando el piano, y eso se consideraba, ¿no? Pues, pero no solamente en la sociedad española, en muchas otras sociedades europeas. Pero una cosa era tocar el piano y hacerlo con una cierta destreza, y otra cosa era que tú tuvieses una consideración como música, que no tenía absolutamente nada que ver. O sea, siempre nos quedamos en el plano... Ahí sí salen las imágenes del concierto de Año Nuevo. Siempre nos hemos quedado en el plano de lo doméstico,
de lo de casa, ¿no? Entonces, yo creo que ya es el momento también de hablar de estos planos de desigualdad en muchísimos otros aspectos, ¿no? Ponnos algún ejemplo de alguna de estas grandes músicas que tú digas, tenemos que conocerlas. Uf, madre mía. Pues bueno, mira, pues 7, no sé. Sí. Pero mira, por ejemplo, ahora el ayuntamiento también va a hacer va a dedicar el mes de la mujer, o sea, el mes de marzo, le va a dedicar a la mujer en la música, ¿no? Y el otro día decía... Te has adelantado, he hecho spoiler. Mira, Sonia. claro. No, yo no lo sabía, yo no lo sabía. No culpable. Sí, bueno, esa colación de lo que me preguntas, ¿no? Y bueno, van a hacer conciertos también, por supuesto, y hablaban eso, que querían proyectar una película sobre Clara Schumann y tal, ¿no? Y yo digo, jolín, es que Clara Schumann, a lo mejor para nosotros es más conocida, pero que ha compuesto, madre mía, esa mujer. Y fuera del mundo de la música es que prácticamente no se conoce. Tú hablas de Schumann y todo el mundo no se refiere a la mujer, ¿no? Y tiene un abanico impresionante. O sea, es que hay de todo. Es que hay mujeres por todos los lados que han compuesto en Europa del Este, que ahora estábamos hablando de Europa del Este precisamente. Es increíble, pero increíble la de composiciones que se están sacando ahora de gente que directamente es que no existía. Claro. Y además, no solamente, o sea, tenemos que llamar la atención también, no solamente sobre la brillantez de estas mujeres, sobre el trabajo que hacían, sino también sobre las condiciones en las que lo hacían. Porque siempre estamos hablando de no sé si la palabra es muy fuerte, a mí no me lo parece, de un padecimiento. Imaginaos cualquier pasión que tiene. Vamos a pensar en uno de nuestros hijos o nuestras hijas ahora que nos diga, mamá, quiero ser música, o mamá, quiero ser músico. ¿Tú qué haces con tu hijo o tu hija? Puedes apuntarlo a un conservatorio Y tú le impulsas, ¿no? Sí. Claro, le fomentas su gusto. Y escuchas esos primeros ensayos que son con mucho amor lo que tú escuchas en tu casa, porque no hay forma de escuchar eso. Y claro, tú dices, porque además yo creo que la pasión, o sea, por encima de que sea trabajo, entrenamiento, inteligencia, hay mucho de destreza, de trabajo. Tú imagínate a alguien que apaga constantemente esa luz, ¿no? Y que tú dices, pues tengo que seguir esa luz, ¿de qué manera? Entonces, no solamente se trata de poner en valor el trabajo, sino también poner el valor, el esfuerzo de todo lo que han hecho, ¿no? Y a mí hay una palabra, no sé, tú, Cristina, como lo ves, que a mí me molesta mucho, que es la palabra pionera, ¿verdad? La falta de conocimiento que hace que siempre estemos condenadas las mujeres a ser la primera, ¿no? Sí, bueno, porque es verdad que siempre lo primero es lo que... Estamos aquí por esto, ahora mismo, ¿no? Porque es la primera vez que en un concierto, la primera vez que una mujer, la primera vez, ¿no? Entonces, sí, obviamente, lo que empezamos diciendo, ¿no? Que esperemos normalizar esto y que no sea noticia y que no sea la primera de nada, claro, en algún momento, y que cada vez que se habla de compositor o músico, nos hable de compositores, compositoras, músicos, músicas, claro, y sobre todo que cuando hablan de una obra no pienses ya directamente que va a ser una mujer o que va a ser un hombre o un compositor, ¿no? Claro. Yo creo que es determinante. Antes decías tú también que la desigualdad que había o en el mundo de la composición o en el mundo de la instrumentación, ¿no? Y yo creo que por supuesto tienes razón, pero también es que dentro de diferentes instrumentos, claro, también hay una discriminación increíble, porque tú, por ejemplo, piensas en flauta y ahí, o sea, un tercio son hombres, el resto son flautistas. Qué chicas. Importante lo que está diciendo. Sí. Pensamos en hombres o mujeres. Pensamos en metal, pensamos en percusión. Antes estábamos hablando, antes de entrar, de que había sido un concierto de percusión. ¿Cuántas mujeres había? Claro. Pues fíjate, era una percusionista. Ah, bueno, claro, porque era una solo. Claro, porque, bueno, claro. Chari lo sabe y gente que me escucha también. Yo tengo un hijo músico y yo una vez, hace unos años, él estaba haciendo el máster en Alemania y yo asistí por primera vez, lo estaba comentando con Cristina, a un concierto de percusión. Yo jamás había ido a un concierto, yo he escuchado mucha música a lo largo de mi vida, y yo nunca había ido a un concierto de percusión y la percusionista era una mujer. Claro, o sea, porque era solo una, claro, si hubiera sido un grupo, claro, posiblemente, pero con un volumen de instrumentos absolutamente desconocidos para mí, porque, bueno, también porque a lo mejor por cada zona, aquí conocemos la caja, conocemos no sé qué, conocemos lo clásico, ¿no? Pero un volumen de instrumentos relacionados con la percusión, pues increíble, ¿no? Pero suele ser un instrumento minoritario de mujeres también, igual que el arpa.
Hay un estudio de hace 3-4 años que habla de las mujeres en la orquesta y, por ejemplo, el 100% de las mujeres en España son arpistas, son mujeres. Y en la percusión y en los metales, pues solo un tercio son hombres. Claro. Parece que en cuerda, que en flauta, es como que, bueno, pues se le atribuye más a la mujer. ¿Por qué? No lo sé, o sea, no puedo entender. Es curioso también, sí. Pues posiblemente tenga que ver también con las cualidades que se nos atribuyen, ¿no? Con los estereotipos, ¿no? Parece que a lo mejor una flauta que tiene un sonido como más dulce o más femenino, incluso también, iba a decir por el tamaño, pero tampoco tiene que ver porque hay muchas chelistas que son mujeres y el chelo es un instrumento. A lo mejor con trabajistas sí que hay menos mujeres, ¿no? Quizá, estoy pensando por... Bueno, sí hay más hombres, pero bueno, por la dulzura no, porque por ejemplo yo que soy oboísta, voy a defender mi instrumento porque es el más bonito del mundo. Es un instrumento súper dulce que tiene un sonido súper dulce y ahí más o menos somos un 50%, que no es un instrumento más mayoritariamente tocado por mujeres, pero bueno, luego las directoras de orquesta lo mismo. Sí, efectivamente. Oye, es que hay por un cierto, tercio de directoras de orquesta frente a los directores. Oye, por cierto, actualmente, por ejemplo, ya estamos hablando de todas estas cosas que hay que ir y seguir cambiando. Claro. Pero, por ejemplo, actualmente en el conservatorio, ¿hay paridad entre niños y niñas? ¿Hay más niñas que niños o al revés? Pues mira, hay prácticamente lo mismo. Depende del instrumento, hay más niñas que niños, pero en la totalidad hay muy poca diferencia. Pero yo desde Eso es bueno. Sí. Y desde arriba también, en el equipo directivo, también hay un hombre más que una mujer, pero bueno, porque tampoco son 300, ¿no? Eso también te quería preguntar. O personal de servicio, sí. ¿En qué momento en el conservatorio, en los conservatorios, empieza a llegar la mujer como profesora? Que también eso habrá sido reciente relativamente. Sí, bueno, sí. Es, a ver, menos que de lo que estamos hablando ahora, pero sí, antiguamente, pues igual que el maestro en la escuela. ¿Cuántas maestras había? Pues, pocas. Exactamente lo mismo, pero sobre todo en los cargos directivos, no hace tantos años que han empezado a incluir mujeres. Y bueno, ahora es que es por ley. Claro, es que eso es lo que iba a decir. Es que o sea, que no tiene por qué ser por 2007, ley. Claro, pero desde el año 2007 tenemos leyes en Andalucía y a nivel nacional que obligan a que haya paridad en los cargos directivos, precisamente para que esa mirada sea una mirada igualitaria. Porque muchas veces ocurre que, bueno, que es normal que siempre que nuestro referente, en el caso de mujeres, sea un referente femenino, en el caso de los varones masculino, ¿no? Eso muchas veces, y no hablo de maldad ni de forma, sino que simplemente por puro referente pues nos olvidamos de la otra realidad, ¿no? Entonces es una forma de garantizar también. También me gustaría decir que en nuestro caso, en el conservatorio, ¿no? La desigualdad salarial no existe. Pero ahora hablábamos de directoras de orquesta, sí lo hay. Claro. Sí lo hay. Y luego en directivos de orquesta, porque la orquesta lleva un montón de directivos alrededor, no solo la directora de orquesta o el director de orquesta en este caso, por encima hay mucha gente, los directivos de las orquestas, hay una desigualdad salarial hasta la directora de orquesta muy grande. A lo largo de tu experiencia, de tu vida, el caso más flagrante que te hayas encontrado de desigualdad, no ya tú que te haya ocurrido a ti, sino que hayas escuchado a alguien que has conocido, o los casos. Pues mira, ha sido de los propios compañeros. ¿Qué quieres decir, los propios compañeros? Los propios compañeros que creen que por el mero hecho de ser mujer tienes que, bueno, a ver cómo lo digo. ¿Hacer más que ellos? Sí, ¿Demostrar más? Sí, tienes que hacer otro tipo de cosas o piensan o expresan públicamente que alguien que ha llegado a un puesto, a ver qué ha tenido que hacer, o sea, qué selección ha tenido que hacer para llegar ahí. Lo que ocurre para en mí los gremios, no es nada de la para mí música. eso es increíble. Pero sí es verdad que a nivel personal, musical solo, nunca he sentido eso. Pero sí la otra parte que estaba comentando ahora. Y eso es peor todavía, yo creo. Vamos. La sensación de que las mujeres no ocupamos por mérito propio sí, eso es. El espacio que... Como que el proceso de selección claro. para, yo que sé, una orquesta es diferente para una mujer que para un hombre. O sea, que tú tocas detrás de una cortina y no saben quién eres. Pero bueno, al margen que la prueba de selección es lo mismo y es anónima, no saben quién es. Pero bueno, siempre está, pero es que eso es educacional y machista de... Claro, totalmente. Por es eso más hay antiguo que la tos. Hay que seguir hablando de todo esto. Efectivamente. Y seguir trabajando, por ejemplo, ya que al hilo de la música y todo vamos a hablar de Julio Iglesias. Ay, Dios ¿no? mío, sabía que lo iba a sacar. Hombre, no mira, sacarlo, de que me la ha puesto a huevo, nunca mejor mira, dicho. este fin de semana yo tuve ocasión de estar en Benalú,
porque este fin de semana se celebraba el aniversario de los sucesos de Casas Viejas, que conocemos todo el mundo. Bueno, pues yo tuve ocasión me invitaron a un par de actos y yo comentaba lo que sucede en el espacio privado, en el espacio de lo doméstico o en el espacio de lo privado. Para los varones, lo doméstico, la casa, su casa, es un espacio de privacidad. Para las mujeres es un espacio de lo doméstico, de las tareas domésticas. Y yo comentaba, que me viene al pelo por lo que tú dices, yo comentaba que durante pues el franquismo, durante los años de la posguerra, muchos padres, varones, no querían que sus hijas fuesen a servir a la ciudad, a casa, o a Jerez, estoy hablando de Jerez, ¿vale? A la casa de los señoritos por lo que ocurría. Y yo pregunté entre el público, ¿y qué es lo que ocurría? Decía, que las violaban. Bueno, pues ese poder, no estoy hablando específicamente de que Julio Iglesias, ¿vale? Porque aquí hay presunción de inocencia y lo quiero dejar claro, pero lo que ocurría en el espacio de lo doméstico, de la casa, donde el poder del varón, el patriarcado, era absoluto sobre la esposa, sobre los hijos e hijas y también sobre las personas que trabajaban al cargo. Yo no quiero poner ejemplos, pero en Jerez conocemos algunos ejemplos de personas ilustres que hacían, iba a decir de su capa un sayo. Bueno, está reflejado en la literatura, por ejemplo, de Juan Pedro Cosano, que yo me he leído el famoso libro suyo de, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora, sí. Esto de oro. Sí, bueno, pero... iba de eso. Pero es que va de eso, pero es que hay montones de... Además, era como una cosa normal. Claro. Era normal. Era una cosa normalizada. No es normal. ¿Qué es lo que ocurre? Fuente de oro. Yo claro, hasta que no me acuerdo que en una situación de desequilibrio y de desigualdad terminas normalizando un maltrato, una violencia que está institucionalizada dentro de esa vivienda, ¿no? Igual que cuando la esclavitud y todas estas cosas. Es que es exactamente lo mismo. O sea, hace 2000 años... Bueno, hace 2000 años en Grecia, en Roma, y hace 300 años en Estados Unidos, hablamos de presidentes, no quiero hablar tampoco de presidentes de Estados Unidos, pero podemos hablar de presidentes de Estados Unidos que están en los billetes y que tenían personas esclavas dentro de su casa, mujeres esclavas a las que esclavizaban sexualmente y con las que tenían hijos. La compraban, entonces una cosa tuya, un objeto más. Claro, pero que son personas que están en los billetes. Sí, entonces hacemos una separación entre el hombre público y el hombre privado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que ha ocurrido con Julio Iglesias? Vuelvo a decir lo mismo, siempre respetando esa presunción de inocencia. Pues lo mismo, que en mi casa mando yo y aquí se hace absolutamente lo que yo digo en todos los aspectos, ¿no? Otra cosa es que nos llama, por lo menos me llama poderosamente la atención, el por qué sacar eso ahora de Julio Iglesias después de, bueno, que además Julio Iglesias... 3-4 años. ¿Cómo? Han pasado 3-4 años. De lo sucedido, sí, pero me extraña mucho con la edad que tiene ese hombre, porque Julio Iglesias tiene que tener ya 82 años por lo menos, ¿no? Claro, pero... una cosa que llama mucho, que choca mucho cuando ha tenido esta trayectoria de tantísimos años que ya hemos visto con las mujeres, toda esta historia, y eso es lo que a mí me llama la atención. Bueno, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que antes no se hablaba de nada de esto. Quiero decir sí, claro, lleva toda la vida presuntamente haciendo de esto no se hablaba porque no se podía hablar. Tenemos casos de violaciones que primero que la violación hasta hace no muchos años era un atentado contra el buen nombre, ¿no? Contra el honor familiar. Es que no hace demasiados años que se considera un delito de carácter sexual contra la libertad individual, y eso lo tenemos que decir, ¿vale? Entonces, y por otro lado que estaba normalizado, es que cuántas señoras que han sufrido violencia dentro de la familia, dentro de la vivienda en la que trabajaban, no lo contaban porque, bueno, mujer, porque esto es lo que hay, ya lo sabemos. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que ahora se está visibilizando todo eso. No es que antes no ocurriera, es que antes no se visibilizaba, se normalizaba, y ahora, afortunadamente, pues se está pudiendo hablar de ello. Vuelvo a decir lo mismo, con independencia de que Julio Iglesias, por supuesto, goce de toda la presunción de inocencia. Pero una cosa muy importante, y nosotras como periodistas yo lo quiero poner en valor, es el trabajo que han hecho las dos periodistas que llevan más de 3 años con este tema. Más de 3 años investigando. Y un trabajo de investigación de 3 años
tiene que estar muy atado y bien atado y muy documentado. De hecho, hoy... Y la de zancadillas que le habrán puesto para que no saquen el tema. Bueno, y las que les espera a partir de ahora, porque, y amenazas. Claro, estamos hablando, pues como cuando salió el Me Too, estamos hablando de personas, porque las agresiones sexuales en el ámbito de lo doméstico o en el ámbito del trabajo tienen que ver no tanto con el sexo puramente, sino con el poder, con el ejercicio del poder. El testimonio de las dos afectadas es muy fuerte. Claro, entonces muy fuertes. Tú dices, este hombre ya tiene mucha edad, entonces a lo mejor no te puedo violar, entendiendo en la cabeza, y vuelvo a lo mismo, estamos hablando de una descripción, no estoy por favor acusando a nadie, sino haciendo una presunción de inocencia. A lo mejor no te puedo violar, entendiendo lo que penetración, pero sí puedo agredirte sexualmente, controlar tu vida sexual, que te sientas dentro de ese espacio de poder manipulada, menospreciada, objetivizada, ¿vale? Entonces, que eso no es Julio Iglesias, que tenemos también pues, ejemplos de autores que además, como estaba normalizado, lo han contado en sus obras literarias. Es que lo han contado. O sea, Octavio Paz, una figura, Neruda, Sánchez Dragó en España. Sánchez Dragó ha reconocido que se iba en Japón con niñas de 12 años. Estamos hablando de pederastia. Y él lo ha contado, o sea, lo ha contado en obras, lo ha contado públicamente, sin ningún tipo de empacho ni de problema. Entonces, tenemos que empezar a incluso con orgullo, rascar un poquito. Con orgullo. Cuando tú una cosa la normalizas, claro, la hablas con total claro, porque normalidad. Esas personas que están por debajo no cuentan. Y como no cuentan, y no tengo a quien dar cuenta de esto, porque son personas que no importan, de ahí esa impunidad y de esa forma de contarlo con cierto orgullo, ¿no? de macho. En fin, tremendo. Y hemos empezado el año bastante mal con la violencia machista. Pues sí, la verdad. Que concretamente aquí además tenemos muy cerquita un caso en Olvera, bueno, presuntamente a manos de su marido ha sido el fallecimiento, el homicidio. Yo además mandé un abrazo muy grande a Mujeres Salva, a la asociación de Olvera, porque yo he tenido la suerte de trabajar con ellas muchas veces y la verdad es que están devastadas. Y tienes toda la razón, llevamos en los primeros, no llega a 15 días, hoy es día 14, 4 mujeres asesinadas en España. Asesinadas seguro, presuntamente a manos de quién lo podemos ver, pero son casos de asesinato, no son muertes, son asesinato, y 2 de ellas están en Andalucía. Así que yo creo que es un motivo para seguir alertando y poniendo el foco absolutamente en la prevención, que es lo que podemos hacer desde aquí. Sonia, mira, una cosa que yo siempre pienso, igual que cuando tú cuentas que ha habido alguien que se ha suicidado y tal... que también hemos tenido en España en estas primeras semanas. Que siempre está el debate entre ¿es bueno contarlo o no es bueno contarlo? Porque hay que dar visibilidad, totalmente, pero con cuidado de que no sea un efecto dominó, claro, que haya más casos. En el caso de las muertes por violencia de género, ¿Tú qué opinas? Porque es que yo no sé qué... Yo claro, veces que digo, sí, hay que contarlo, pero otras veces digo, leche, que sacas, dice, ha pasado esto y después hay 3 más seguidos. Claro, mira, la cuestión está documentado, está documentada algunas cosas. Está documentado que no hay un perfil de agresor por violencia de género, que puede ser un varón perfectamente socializado, con un buen trabajo, que gane mucho dinero, y que puede ser un varón pues que esté en una situación de desempleo, de drogodependencia, etcétera. O sea, no hay un perfil. Igual que está documentado que no existe un único perfil, está documentado que en épocas especialmente de vacaciones, de Navidad, etcétera, suben los casos por el nivel de convivencia que hay dentro de los hogares. Entonces, lo que no debemos hacer es, y hablo ya como periodista, dar detalles. Vale. Esa serie de detalles, como ha ocurrido con la joven esta de Zaragoza, que la han tenido secuestrada durante 4 meses y que la han hecho no sé qué, esa documentación de todos los detalles de esa violencia, yo creo que no. Pero esconder o maquillar... los datos tampoco. En absoluto. Yo creo que hay que contarlo, lo mismo que hay que contar, desgraciadamente, pero sobre todo hay que hacer un trabajo de prevención, tanto en el caso de los suicidios de jóvenes que hemos visto hace unos pocos días, como en el caso de la violencia de género y violencia sexual. La prevención es absolutamente fundamental.
Tú puedes participar en todo lo que estamos hablando. Digo, que Que es que ha habido estos dos casos que queríamos comentar porque Sí, es el claro. espacio de ella cada 15 días y no quería pasar por alto ambos temas. Claro, pero yo Está antes muy de de terminar, actualidad. hombre, a mí me gustaría poner, yo quería empezar el ¿Volver año- a la música? Claro, yo quería poner algo bonito, porque me parece que la música y la formación musical, que muchas veces en nuestro país no se le da la importancia que tiene, es extraordinaria y además contribuye. Yo creo que, Cristina, tú eso lo podías comentar, Hombre, para vamos, mejorar, ¿verdad? Hombre, en por todos los supuesto, y no aspectos. todo es negativo, y sobre todo, vamos, antes comentaba el trabajo que se está haciendo desde el conservatorio y el que se ha hecho. Vamos, es que nos han dado un premio nacional del trabajo que se ha hecho en los otros últimos años. Algo estaremos haciendo bien y en, la línea correcta, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí hay que seguir desde el Departamento de Igualdad y vamos a tope. Somos un grupo, yo soy la coordinadora, pero vamos, es un grupo enorme que está trabajando. De hecho, el premio este que han dado es un trabajo interdisciplinar con 20 centros de Jerez. Han participado más de 50 profesores, más de 100 alumnos. Y alumnas y alumnas. Y sobre 2 años de trabajo. Que 2 años de trabajo Son muchísimas horas. es un montón de... Y sobre todo un trabajo conjunto, porque cuando haces un trabajo conjunto con tantos centros, llegas a muchos ámbitos y muchos sitios que ni siquiera sabes hasta dónde llegas. Porque tú estás trabajando con un centro como una persona, pero detrás de esa persona no sabes cuánta gente hay. Claro. Y claro, Yo tengo en el conservatorio a mi niña, bueno, yo le digo mi niña, no es mi Claro. niña, es la niña de mi prima. Como si fuera mi niña Lucía, con 11 añitos, que empezó, me acuerdo cuando has dicho, cuando las primeras veces va a escuchar a la flauta Claro. travesera. Lleva Sí. ya, creo que este es el tercer año. sí. Con 11 años creo que es el tercer año, ¿no? Sí. Y ahora ya se le puede escuchar un poquito, claro. Claro. Al principio, "Oh, qué bien, qué bien". Y tú decías, ay, Dios mío de mi alma. Como cuando nosotros hicimos las primeras lentejas, los primeros garbanzos Claro. cocinando. Claro. Un desastre. Y poquito a poco, cómo se nota la evolución, ¿no? Y Hombre, lo la bien que música- trabajáis con los niños. Hombre, Niños la- y niñas. Gracias. Sí, es verdad gracias. que la música es un trabajo a largo plazo, ¿no? Que no es tú estudias hoy esto, mañana te sale. Que es normal, es lógico, el entrenamiento es fundamental. Sí. Y sobre todo los primeros años, ¿no? Claro. Y tú hablas de la flauta, pues si hubiera tocado un instrumento de cuerda, madre mía, hasta que eso empieza a sonar. ¿Sabes? Que ¿Cuántos años son la flauta travesera? Pues igual que ¿Cuántos todos. son? ¿6? Son 10 años. Ah, 10 entonces, años. 4 de... Sí. 4 de básica. De básicas, 6 de profesional y 4 de superior. El superior no lo tenemos aquí en Jerez, pero bueno, aquí tenemos los 10 años hasta el grado profesional. Ya con 10 grados, con 10 años ya va bien, ¿no? Ya puedes ir a Ya. escuchar, sí, sí. Ya, sí, ya va sí. bien. No, sí, Sí, sí. porque yo he tenido la suerte de ir a alguna audición. Sí. Las primeras íbamos para escucharla y tal. Y claro, iban con las diferentes edades, ¿no? Claro. Y ya las últimas ya sí se podían escuchar perfectamente y había gente muy buena. ¿no? Pero también es muy bonito escuchar a... Los al principiantes. alumnado de Empiezan, primero, mira, sí. porque empiezan, o sea, por ejemplo, la primera audición, que nosotros la hicimos Sí, la que vamos muy todo el temprano. mundo, la sí. primera. En mi caso fue en noviembre, que fue muy temprano, ¿no? Yo tengo 3 niñas en primero y claro, llevaban tocando luego 1 mes y medio, no llegaba. Y dices, ¿cómo puedes tocar una pieza chiquitita? Pero ya, una pieza chiquitita, y es que hace 1 mes no sabías lo que era un oboe. Además, por Entonces la ejemplo, evolución es muy grande también. Claro. El primer año es enorme, lo que pasa que claro, Y qué tú vas a una importante audición, también. hombre, es súper importante, tú vas a estamos una hablando de audición... instrumentos que además le faltan, no llegan ni con los dedos a todos los boquetitos, me acuerdo yo. Sí. O sea, que es una cuestión de... Fíjate tú. Sí, sí, yo recuerdo cuando mi hijo empezó a tocar el fagot, un fagotín, que era lo primero, que tuvo que comprarse un apoyo especial porque no tenía dedos, o sea, no le llegaban, ¿no? Pero A luego mí también siempre me es muy gustaba el bonito, piano, a mí ¿eh? siempre me gusta muchísimo el piano. Bueno, en Desde el caso del pequeñita. piano no se puede adaptar mucho, pero el oboe, por ejemplo, sí tiene uno especial para manos pequeñas. De hecho, una de mis alumnas tiene uno este año y, hombre, imagínate, porque puedes llegar, no tienes que estar tensando los dedos, haciendo ya cosas que no debes desde primero. O sea que no hace falta comprar adaptadores en el caso del oboe, no sé, en el fagot. Como El va... fagot en su momento sí, ahora Claro, ya, ya no lo ya sé, tiene no lo otra edad, sé. mi hijo ya tiene otra edad. Sí, ahora ya seguramente que él se lo ponga en algún momento si tiene alguna clase con alguien, ¿no? Qué bonita la música, pero lo que pasa que, claro, no todos los niños y niñas que les guste está al alcance de todo, y lo digo por el número de plazas, Bueno, Bueno, se queda pequeño, ¿no? a ver, sí es verdad que depende del año también, pero bueno, hay una prueba de admisión y a veces lo normal es que haya más solicitudes que plazas. Pero yo creo que el que la sigue la consigue y si no es este año es el siguiente. siguiente, claro. Y ya está. Sí es verdad que a lo mejor no
no te adjudican el instrumento que tú deseabas al principio, pero tengo que decir, ya que tengo aquí a una madre de un fagotista y yo que soy oboísta, que hay instrumentos que no se conocen y tú hablas del piano, la flauta, pues nadie dice, no, es que quiero tocar, yo qué sé, por ejemplo, el fagot si no lo conoces, o el bombardino, son instrumentos que son menos conocidos y yo creo que es por eso, porque yo, por ejemplo, cuando empecé a tocar el oboe, yo no sabía lo que era un oboe. Claro. Y ahora tú te metes en internet, pero es que yo tenía la Larousse ilustrada en mi casa. Lo que hemos tenido claro, entonces, claro, tú llegas a casa, claro, yo quería tocar el piano, ¿por qué? Porque era lo que tocaba el vecino de arriba, era lo que conocía. Claro. Y ahora llego a casa, me adjudican el oboe, yo digo, ¿esto qué es? Y lo miro en la Larousse ilustrada y veo una foto en relación a nada. Yo no sabía si era grande, pequeño, estrecho, ancho, si medía 2 metros, si era azul o amarillo. Y cuando llegó el primer día a clase, le digo, ¿eso es un oboe? Me dicen, claro, todo ofendido. Mi profesor todo ofendido, me diciendo, pero entonces tú, ¿de qué te has matriculado? Yo no lo sabía. Entonces, claro, es el desconocimiento. A los 2 meses me dijeron que sí que me quería cambiar al piano. Digo, ¿qué dices? Que si a ti te gusta la música, yo creo que no depende tanto del instrumento. Yeah. Lo que pasa es que el desconocimiento te hace no solicitar instrumentos que obviamente si no los conoces no los vas a pedir, pero sí es verdad que hay un proceso de exposición de instrumentos al alumnado de los colegios que tienen en ese curso 7 años que van a acceder en ese junio. Y bueno, vienen los colegios, nos conocen, les presentamos todos los instrumentos y luego hay jornadas de puertas abiertas, o sea que cualquiera que quiera conocer un instrumento que no conozca tiene el conservatorio en jornadas de puertas abiertas o en presentación de instrumentos o que vaya y que llame al timbre. Muchísimas gracias a las dos, nos quedamos aquí. Sonia, ¿algo más que apuntar? ¿Tú querías decir algo más? Nada, que feliz año nuevo, que en Francia hasta el 30 de enero o 31 de enero se puede felicitar el año y como es mi primera vuelta en este año, pues feliz año nuevo a todo el mundo. Os deseo que tengáis un año maravilloso. Igualmente os deseo a las dos, tenéis vuestra casa aquí para lo que queráis, tú ya lo sabes, tú también, Muchas Cristina, gracias por la invitación. Y hasta dentro de 15 días. Venga. Muchísimas gracias. Gracias. Nos quedamos con Obramat Jerez, con materiales de calidad profesional al mejor precio de la zona. No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. Donde compran los profesionales. Obramat. María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo, María yo te necesito, María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María. María. Ella nunca dice que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en
su colchón solo piensa al ver su cuerpo. Ay, del quinto mandamiento. María no tiene color en la sangre. María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se bebe las calles. María. Bueno, pues con pasión vamos a empezar también esta tertulia que comenzamos hablando un poco de todo, pero especialmente al final vamos a hablar de educación, que se reduce prácticamente todos los temas a lo mismo. Vamos a hablar con Paula Moure, maestro. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Sonia Arroyo, Verónica Guerrero y Patricio Pérez Pacheco. Muy buenos días a todas. Bueno, yo voy a decir que hemos conformado 2 tertulias de miércoles, para que cada 15 días vengáis una u otra. Él, además, bueno, si quieres te sumas a la tertulia de los miércoles, tú puedes. Yo lo que tú quieras, Eso yo lo no que sé tú yo. quieras. Pero esta particularmente queríamos que viniera Patricio en calidad de profesor, porque los temas que vamos a abordar son los siguientes. Yo voy a plantear titulares y noticias que he ido rescatando y a partir de ahí vamos a ir hablando, ¿vale? Y es que nos llamó mucho la atención que 8 de cada 10 docentes han alertado del aumento de agresiones de alumnos a maestros. Es una noticia, bueno, lo sacaba usted a nivel provincial, el sindicato USTEA, pero yo lo he visto a nivel nacional en todos los informativos. En Cádiz, concretamente, dicen que el 85,64% del profesorado encuestado define el ambiente de trabajo en el aula como conflictivo y o complicado. El 82,45% del profesorado afirma percibir un incremento de las agresiones verbales y, en algunos casos, físicas. Y el 94,15% dice de los profesores se muestra en desacuerdo con que las ratios actuales permitan atender bien a un alumnado cada vez más diverso. Además del tema de la burocracia, etcétera, etcétera, que les impide hacer su trabajo con normalidad. Y a partir de aquí yo ya me callo y cada uno que opine, que hable. Bueno, hay que decir que Verónica ha sido presidenta de la FLAMPA hasta hace muy poquito también. Y que todos tenéis niños, tú lo tienes en proyecto, para el colegio en proyecto todavía. Dale un poquito. A tu niña, tú Lola, pero que todos tenéis muchas cosas y hemos estado todo en colegio, hemos estado recibiendo educación en casa y todos podemos hablar de este tema. ¿Quién comienza? Venga. Bueno, si tú quieres, yo voy a decir una cosa con esos datos, como una frase inicial, ¿no? Nuestras escuelas son seguras, ¿eh? Esto hay que decirlo, porque uno lee esos datos y tiene la sensación de que se vive en un clima agresivo y permanente y no es así. Otra cosa es que es verdad que la sociedad está cada vez más polarizada, como bien sabemos, desgraciadamente, y que hay mucho clima de tensión y eso también llega a los chavales, entre ellos, con los docentes. Pero nuestras escuelas son espacios seguros y se construye y se crea. Aquí tenemos a la que ha sido presidenta de la AMPA, que conoce mucho el sistema educativo. Sí. Claro, no, los datos, es decir, al final son estadísticas que realmente no es lo... O sea, yo en institutos, en coles, y hay una buena convivencia. Ahora ves esos datos y dices que es lo que... No totalmente... A ver, no es que no sea cierto, pero tampoco hay que irse a los extremos. Pensáis que no hay que alarmar. No. 956 14 98 33 es el teléfono de contacto por si alguien quiere opinar, decir, en fin. 956 14 98 33. ¿Vosotras qué opináis? ¿Cómo veis este tema? Y además los colegios tienen sus propios proyectos de convivencia, se trabaja dentro del aula con los niños y si hay conflictos se intentan arreglar, ¿no? Para que haya una buena convivencia entre los propios alumnos que son compañeros. Paula. Yo es que pienso que a lo mejor los poquitos casos que pueda haber aislados así más fuertes o de agresiones a los docentes o cosas más de, como han dicho, el ambiente más, creo que eso se magnifica un poco, ya sé como que no, es que los colegios, es que los profesores, es que los niños. También yo pienso, esto ya como opinión personal, que a lo mejor me derivo un poco. Yo creo que desde que, por ejemplo, yo estuve en el colegio y eso, el problema, desde mi punto de vista, viene de la educación en casa que se le está dando a los niños, porque yo le tenía mucho respeto a mis profesores. O sea, yo a mis profesores no se me ocurría levantarles la voz, ni pegarles un grito, ni muchísimo menos levantarles la mano, porque es que sabía perfectamente que eran una autoridad y eso ahora yo creo, porque ya hace tiempo considero el colegio, ¿no? Pero
lo que escucho de amigos míos que sí trabajan en colegios o tienen ya niños en los colegios, los niños han perdido un poquito ese respeto y creo, no sé, a lo mejor el que trabaja en las aulas lo puede decir, pero entonces a lo mejor es eso, hay algunos niños que destacan a lo mejor por eso, digo, esa falta de educación que pueden llegar a tener o pueden crear un ambiente, pero que no creo que sea generalizado. Yo creo que las aulas, como han dicho ellos, son seguras y son sitios donde a los niños se les sigue educando y se les sigue inculcando valores de todo, pero claro, siempre hay alguien ahí que destaca. Sí, es verdad, yo creo que además no se ha trabajado nunca en el tema, a mí no me gusta hablar de violencia escolar, yo prefiero el término convivencia, ¿no? Nosotros tenemos ya, hace ya muchos años que salió el primer decreto de temas de convivencia en Andalucía, que además fue de las pioneras, tenemos un observatorio de la convivencia, es decir, que se está trabajando, es verdad que hay que mejorar, yo no digo que no, que hay que mejorar, siempre hay que mejorar en todo, ¿no? Pero es verdad que se trabaja mucho la convivencia y proyectos de convivencia en los centros, como bien has dicho. Yo creo que los profesores están... ¿Que es verdad que tenemos que buscar plantillas más estables en los centros educativos? Pues sí. Que los profesorados conozcan bien. Que tengamos plantillas más estables, ¿no? Que no se sustituyan tanto... No, que ahora yo este año estoy en este cole, luego el año siguiente estoy en el otro. Eso genera no genera una estabilización de la plantilla de la gente para que puedan desarrollar un proyecto conjunto, ¿no? Eso es que no es como antes que llegamos a primero de EGB y hasta octavo te conocías tú, los maestros los mismos. Claro. Y además que veían crecer, ¿no? Desgraciadamente en muchos centros el último que llega es que coge el primero de primaria y eso lo sabemos. Eso es lo que... Hablan el micro. Ay, perdona. Eso es el coraje, ¿no? Que siempre me ha dado a mí por ejemplo, voy a hablar del cole de mi hijo, ¿no? Que llegaba el último y el primero, espérate, los más experimentados, ¿no? Los que llevan más años, los que tienen más tablas. Pues no porque los otros, porque al final llega gente nueva. Como pasa en cualquier trabajo. Claro, pero que hay gente nueva. El último que llega es el más novato. Claro, pero está aprendiendo, ¿no? Es de lo más difícil, la responsabilidad que tiene una persona en enseñar. Porque además te digo una cosa, hay una presión familiar. Esto el que ha dado clase, yo que he enseñado a leer también en tiempo. Hay una presión cuando el niño va un poquito más lento, que no pasa nada porque hay distintos sistemas de aprendizaje de lectoescritura y tal. Y tarda un poquito más, porque a lo mejor no sé, un sistema globalizado y cosas de estas, ya están los padres detrás. Y mi niño, ¿por qué no lee? ¿Y por qué no sé cuánto? Ya han pasado 3 meses, ¿eh? Una presión también muchas veces, ¿no? Es cierto que yo creo que aquí entran muchos factores, porque has nombrado la ratio, bueno, eso ya eso es abrir otro melón, pero que es ¿La cierto... ratio total cuál es? En mi época eran 31, 32. Bueno, yo estaba en clase con 40 cuando y 46 he tenido. Yo creo que años fueron hasta 34, por ahí, una exageración. La ratio es muy importante, entonces, claro, si tú en una clase tienes los 25, pues claro, evidentemente la convivencia Ahora son 25, siempre... son el máximo. Bueno, actualmente, depende si hablamos de primaria, secundaria o ya lo que es bachillerato, ¿no? Va cambiando, pero si tienes la clase al completo y encima si te permiten el famoso 10% ese que luego hay necesidades, por necesidades claro, de traslado. Pues entonces ya y la convivencia se resiente un poco, ¿no? A la hora de tú llenar un aula, bueno, el profesorado ya ni te cuento, ¿no? Pero bueno, la burocracia, el tema de los... O sea, hay tantas cosas en juego que bueno, que al final pues puede, claro, resentirse un poco lo claro, que es que la convivencia, al final tú tienes que conocer los entresijos de las relaciones. Muchas veces dices, ¿y cómo que el docente estaban insultando a un crío, ahora estaban haciéndole bullying y nadie se ha enterado? Claro, si tú tienes un montón de alumnos, 95, de los que 4 o 5 pueden ser con necesidades educativas especiales, tú no conoces cómo se están interrelacionando en el recreo, tú estás allí como un vigilante. No puedes, claro, si tú redujéramos, dice que hay menos niños, pero estás reduciendo las aulas, lo que tendrías que mantener las aulas y reducir el número, porque de esa manera tú podrías conocer cómo se relacionan, podrías intervenir de una manera más directa, con más conocimiento de causa y mejoraría muchísimo la convivencia, porque al final la convivencia escolar depende de las interrelaciones, de cuando conoces al otro, tienes empatía, entiendes su problema. Esto hay que reflexionar, los chavales tienen una capacidad de aprender esto impresionante, ¿eh? Son esponjitas, los niños claro. son esponjitas. Totalmente. La figura del orientador o orientadora también es muy importante y además hay un instituto, siempre lo digo, que puede tener 700 alumnos y alumnas y tiene un orientador. O sea, 700, bueno, que se aproxime. Entonces, claro. ¿Qué relación mantienen los padres con los profesores? Y me explico. Yo recuerdo que en mi época, esto antes ya mucho, unos cuantos años, si te llamaba un profesor a casa,
échate a temblar, porque era porque había suspendido muchas asignaturas, porque tenía falta de disciplina. Yo estudié en Alfonso X el Sabio en la época de Catapum Chinchín. Mi tía también, ¿eh? Mi tía el también. padre de Antonio San, el consejero, era mi profesor de naturaleza. Que luego fue director. Exactamente, después de don José Soto, ¿te acuerdas? Sí, vivía tu diálogo ahí. Total, muchísimos años. Entonces, échate a temblar porque llamaban para eso. Normalmente nos llamaban porque era más o menos un niño normal, bueno en este sentido, ¿no? Tu comportamiento era bueno, iba más o menos bien, no tenía que ser sobresaliente, normal. Entonces, ¿ahora qué relación tienen los padres con los profesores? Bueno. ¿O se llaman más a menudo? ¿Te llaman para todo? ¿No te llaman? ¿Te cuentan? ¿Llaman los padres a los Ahora ahí hablábamos en la puerta, ¿verdad? Que estábamos comentando que eso de relaciones padre con... Habría que decir madre, porque padre muy poquito van, ¿eh? Muy poquito van. ¿Sí? Sí, padres muy pocos, la verdad que es muy testimonial, ¿eh? Sí, lo estábamos hablando en el tema de AMPA, siempre son mamás. Y digo, ¿Es verdad? Es cierto que es algo que actualmente la mayoría son madres. Entonces, bueno, que estén los Porque padres... las madres son las que se ocupan de los niños, entonces. Normalmente. Es así. O abuelos, abuelas. Pues también hay que decirlo. Bueno, sí. eso es la figura... Hace una reunión con los padres y madres del aula y hay 3 padres. Como mucho. Como mucho. Y además, te la pasa igual. Y hay que decirlo, ¿eh? Vamos, tu madre estaba contando los años que le quedan para ya poder llevar a la niña al colegio, ¿no? Fíjate, seguramente. Vamos, seguro. Si por ella fuera, Ya, la llevaba a la guardería ya. Fíjate. Sí, entonces es cierto que lo que es el núcleo familiar ha cambiado. Entonces, bueno, hay ya algún papá que se anima, pero al final siempre las mamás. Entonces es bueno tener distintas visiones y que formemos parte de las AMPA de los centros. Porque no es solo ir a la tutoría, ir a la reunión Nadie de principio quiere de curso. responsabilidades. Exacto, ese es el tema. Entonces, como que es lo que ha dicho también Patricio, estamos como polarizados ahí en los extremos. Las personas que participan, y muy bien, o los que incluso van y te gritan allí en medio del pasillo. Y realmente... ¿Pero son los padres los que van a pedir...? Sí, a veces exigen, a veces exigimos la familia, que eso es lo que tú dices. Pocos padres, ¿verdad? Pocos padres van a decir, bueno, ¿cómo va mi niño y tal? A eso me refiero yo. No, los padres van a montar una bronca. Sí, pero también tengo que decir otra cosa, que, o sea, vamos, exigimos y encima nos salimos con la nuestra. Porque, claro, está todo montado de tal manera que parece que como que te tienen que... no que dar la razón, pero que si yo digo que mi niño tiene un 10, mi niño tiene un 10 y me lo tienen que poner. Y encima me voy contenta y encima me lo dan. Porque Eso en mi época no existía. es que no existía. Y actualmente de vez en cuando existe, porque ya tenemos el tema de que tenemos que alcanzar tanto, es decir, y al final... Y además, me imagino, por lo que me estás contando, que esa conversación del padre con el profesor delante del niño y lo dejan y lo desautorizan totalmente. ¿no? Ahí es donde radica el problema también. Sí. Que es que estamos perdiendo un poco la... Lo que he dicho antes, digo que pierden autoridad. Que si tu padre pega 2 gritos y consigue lo que tú quieres, pues tú qué clase de autoridad, o sea, qué respeto le vas a tener al profesor. Ninguno. ¿Y el profesor ahí no se puede poner en su sitio? Bueno. ¿O crea ya un conflicto? No ponerse en su sitio. Yo creo que hay que trabajar de otra manera. Claro. Y cada vez tenemos experiencia en positivo de esto, ¿eh? Es decir, hay centros donde se potencia la participación activa de la familia. Sí. Y esos son los centros que para mí son más referentes. Es verdad que en algunos contextos de algunos colegios, pues donde la familia va fantásticamente bien, el crío va estupendo, eso va todo rodado. Cada vez menos de eso, porque cada vez tenemos más niños con necesidades educativas especiales que distorsionan, entre comillas, deberían de enseñar, pero como no tenemos recursos en las aulas, pues deberían de ayudar a conocer esa sociedad diversa desde los pequeñitos y conocer que hay personas diferentes, que no por eso son mejores o peores, sino que son distintas, ¿no? Pero cuando tú permites potencia como docente y los padres y madres están en esa línea de que se trabaje dentro del aula colaborando de manera colaborativa, eso da unos resultados espectaculares. Y yo me refiero, por ejemplo, a lo que son los centros de comunidad de aprendizaje, que ya sería el más, ¿no? Claro. El más, pero por ejemplo Luis vive un colegio en el entorno en el que está, los grandes resultados que está obteniendo y unos buenos reconocimientos, premios y tal, ¿no? Porque además está mejorando mucho, pero a lo mejor ese es el extremo, no hay que llegar a ese extremo. ¿Qué ocurre? Que esos centros están teniendo estabilización de plantilla. Una de las cosas que hace la administración es, para que eso funcione, yo dejo que el profesorado pueda permanecer. Repetir, ¿no? Claro. Ya. Y el que llega ahí, pues ya sabe que va a un centro de esas características también, que esto es importante. Es decir,
no podemos ser recelosos, ni los padres ni los profesores, ni el profesorado. No podemos ser recelosos de te estás metiendo en el terreno de mi hijo, ¿no? Aquí tenemos que trabajar de una manera colaborativa. Antes, ¿verdad? Que estábamos, yo recuerdo a mi padre que me decía, me han dado una bronca, no sé, algo habrás hecho mal, ¿no? Eso tampoco es eso, tampoco es eso, ¿eh? Ni una cosa ni la otra. Yo creo que con entender, encontrar un espacio donde se pueda dialogar, donde se pueda trabajar de esa manera, me parece a mí. Antes que había mucha más educación ya en tu casa, más respeto en tu casa, y eso se trasladaba al colegio y viceversa. Claro. ¿En qué momento todo esto, este castillo se nos ha caído? Ten en cuenta que es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Claro, pero ¿en qué momento? ¿Cuál es el detonante? ¿Cuándo hemos empezado a no ser tan educados y a no ser tan respetuosos? Bueno, yo creo que el Estado de Derecho se ha enfocado, que yo por supuesto no puedo hacer otra cosa que defenderlo, pero mira, yo voy a poner un ejemplo. Yo que participé en un proyecto europeo de estudio sobre los sistemas educativos en Europa y tal, ¿no? En el tema de convivencia escolar. Estuvimos con una delegación y yo estuve representando a España en Finlandia, que es el modelo de No Va Más. Fuimos de un centro a otro en un taxi. El taxista me dice, ¿usted que son docentes? No te pueden imaginar. Joder, soy el futuro, está en vuestras manos. No nos quería ni cobrar el taxi. Y vamos otro profe. Y yo, bueno, éramos como en los chistes, ¿no? Un inglés, un no sé qué, ¿no? Bueno, pues que estábamos flipando. Y yo me quedé flipando. Luego es verdad que cuando hablas con los docentes allí no todo es tan brillante. Porque más o menos tienen una presión social, algunos dejaban la docencia porque recibían llamadas todos los días, estaban los padres allí, mi hijo como porque va tan mal, porque no sé cuánto, en fin, una presión social impresionante, ¿no? Eso es importante, que hay un reconocimiento que nosotros lo hemos perdido en mucho, no sé si qué pensáis, pero hay se ha perdido, el docente ha perdido mucha esa valoración. Prestigio. Sí. Ha perdido prestigio. Y eso es lo más importante desde mi punto de vista. Claro. Porque es lo que es la base de un futuro. Ya, pero casi tiene tu base para estudiar el día de mañana, que tú... Pero eso está pasando con el tema de, médicos, o sea, eso te va a decir, está pasando. ¿Y la alternativa que está haciendo? A la privada. En sanidad, a la privada. Pero es lo en la mismo, educación, a la privada. Pero que digo que la gente lo que está haciendo en muchos casos, la alternativa, porque no le gusta cómo está lo público, etcétera, etcétera, a la privada. Pero yo también que no es la solución. No, que es lo mismo. Pero además, a fin de cuentas, tú sabes que el profesor lo mismo lado bueno, y uno tiene acceso a través de una posición, que ha pasado un cribado, vamos a decir. Háblame en el micro. Ay, perdona. Que al final el profesor de la pública ha pasado un cribado, o sea, ha estudiado, está bien preparado, en otros colegios concertados privados, primo, hermano y adeo. Y a lo mejor pues no. También los de pienso que también en la pública es que normalmente también, o sea, hablamos lo que sucede, lo ponemos contamos encima de la mesa, estos datos son los que tenemos, claro. Este asentismo es el que tenemos, además no. Muchas veces. Yo he estudiado en la pública y en la privada, y donde yo aprendí de verdad fue en la pública. Sí, yo también. El mejor claustro de profesores con diferencia. Yo creo que también. En el otro lado lo que conseguí fue un grupo de amigas que todavía conservo. Claro. Y en el otro también, ¿eh? Sí, no te creas que no, pero que donde de verdad te daban caña y aprendías y tal, que después, por cierto, ¿qué ha pasado con esa hora que en mi época era la hora de 5 a 6 para los que les costaba un poquito más y estaban los profesores para ayudarte a llegar al nivel? Bueno, eso ahora en qué se ha traducido. No existe. Pero hay programas. Hay unos programas. Sí, hay unos programas. PREX también para... Hay profesorado que te puede hacer refuerzos, que se les reconoce por parte de la administración y se le paga luego, posteriormente a final de año, se paga mal y tarde, pero bueno, pero está ahí. Pero está mal y tarde, que algunos protestan. Que te quita después. Algunos protestan. Pero es verdad que en la escuela concertada o en la privada ocurren los mismos problemas de convivencia. Pero no se cuentan, ¿no? Que están calladitos. Claro, están calladitos. En algunos casos incluso más. ¿Qué ocurre? Lo que decía Verónica, que en la escuela pública las cosas las contamos. Esto algunos compañeros me han dicho alguna vez, no raja tanto porque damos una imagen, pero porque somos muy transparentes, cosa que en la escuela... Yo recuerdo un caso
de que nos llegó de un centro, no voy a decir qué centro es, que me llegó información porque estaba una sobrina mía en ese centro y tal, de que hubo, yo no voy a decir amenazas con un cuchillo en la puerta a unos alumnos y tal, y eso no se supo nunca, pues yo sé qué ocurrió. Mira, al hilo de eso, que es otro temita que también quería plantear, la Guardia Civil y la Fiscalía de Menores investigan una supuesta agresión denunciada el pasado fin de semana en Los Barrios, que ha salido también a nivel nacional, cuya víctima, un niño de 11 años, habría sido objeto de agresiones físicas y vejaciones tras ser retenido contra su voluntad por un compañero de clase de 12 años. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Con esas edades sobre todo, vamos. Es que el nivel de violencia ya... Eso te deja marcado para el resto de tu vida, está claro. Y el daño que está haciendo el WhatsApp, los grupos de clase, cosas así. Sí, pero yo no le echo la culpa a las redes sociales y al WhatsApp. Yo echo la culpa a los padres que en su casa tienen que estar pendientes de los niños. Sí. Es que a mí el que me preocupa ahí, lógicamente la víctima, el pobre, porque tiene, como han dicho, un trauma ya de por vida, pero es que a mí el que realmente me da miedo es el de 12 años. El que ha sido el agresor. El agresor. Porque 12 años, cuando tenga 20, ¿qué va a ser de esa criatura? Y sobre es todo, que, vamos, yo como madre me daría, no sé, vamos. Y un niño de 12 años, ¿cómo llega a ser revuelve eso? las tripas, vamos. ¿Qué ha visto? ¿Qué educación tiene? ¿De dónde ha dónde copiado viene eso? eso? Claro. Claro, el problema es que además si tenemos, habría que Esa ira. analizar ese niño en la clase, cuántos profesores, cuántos niños tienen en la clase del docente, qué tareas administrativas tiene que hacer, qué dedicación le puede hacer, porque al final lo importante de la educación que es relacionarte con los chavales, hacer actividades extraescolares, poder charlar con ellos, ver cómo están respirando. El docente igual no se ha enterado, pero no se ha enterado porque tienen tantas tareas, tantos alumnos, Claro, que eso, sí. Claro, eso tiene un resultado al final, ¿no? Hombre, y Yo ahí no le echaría la culpa al centro, ¿eh? Eso es, yo ahí le echaría la culpa a los padres, vamos. Es que además ha sido un fin de semana, ha dicho, ¿no? La noticia, ¿no? Sí, no, que ha sido este fin de semana Que ha sido cuando compañero de se ha clase. conocido la noticia. Se ha conocido, vale. Digo, porque... Es que también pasa otra cosa. A ver, yo no sé vuestra infancia. Yo voy a decir, a sintetizar la mía, ¿vale? Desde que me levanto, mi madre en este caso, porque mi padre trabajaba en la calle, mi madre también trabajaba, pero en casa, se ocupaba del desayuno, de que fuéramos vestidos en condiciones, de todo esto al colegio. Del colegio con los profesores y tal y cual, llegaba en casa mi madre pendiente de todos nosotros. Si teníamos extraescolar, que en mi caso no había, tal y cual. Las tareas, la tele, controlar el tiempo de la tele, controlar... Ella estaba, como siempre decimos, en casa, en la cocina, es casi siempre, pero con un ojo detrás. Decíamos, ¿cómo nos ve? Bueno, pues pendiente, hasta que llegaba la hora de dormir. O sea, un control total, control en el sentido bueno. ¿Vale? Tenemos libertad para jugar, para esto, pero Claro. supervisando, ¿no? Por decirlo de alguna forma, la educación, lo que hacía, si decía, ¿qué ha dicho? Oye, con tu hermano, no te pelees. ¿Eso existe? ¿Eso lo hacen los padres hoy en día? Es que ¿sabes lo que yo creo que pasa? ¿O no están los padres? ¿O tienen más... Es que me o no arrepiento. quieren dedicarle tiempo a eso O los no padres? tienen, también. Es que yo muchas veces pienso ahora con ya vamos, no en plan a mal, digo con la reinserción de la mujer al mundo laboral, por así decirlo, que lógicamente es lo mejor que nos ha pasado, pero también es verdad que yo creo que en ese punto puede ser un poquito la transición que estamos hablando del cambio, de que los padres al trabajar los dos, trabajar más horas, mucha gente está con turnos partidos, los niños realmente ¿con quién están? O con Oye, los perdona, abuelos. eso es lo del niño que hemos dicho antes de 12 años. Oh, La agresión. qué fuerte. En fin. Es que... O sea, yo lo que pienso que es la sociedad en general y tenemos que tener, o sea, todos tenemos una parte de responsabilidad. La familia es lo principal porque es el núcleo, pero luego, claro, si tenemos, como dice, trabajamos los dos o la educación se le cede, digamos, a los abuelos o abuelas. Es que muchas veces también queremos hacerlo todo, extraescolar, el gimnasio, el no sé qué, las vacaciones, lo otro. Entonces vivimos también en unos momentos que todo tan rápido y luego esa visión del éxito, como que todo tiene que ser éxito. O sea, mi niño, mi niña tiene que ser la más lista, el que hace mejor, el que hace mejor la gimnasia. Vamos a ver, Y estamos si que... el padre y la madre están trabajando, Bueno. ¿vale? Que me parece muy bien, Sí. o si no tú dices, también se puede decidir, mira, como la madre es la que trabaja, pues el padre se va a ocupar del niño, ¿vale? Pero Sí. en el caso, los dos trabajando, cuando uno se va a quedar, como dice Sandra Barnedo, embarazados, ¿tienen que pensar en eso o no se Claro. piensa? Y no- Por yo creo supuesto. que la gente no lo piensa. Porque yo tengo que pensar quién va a educar a mi hijo o a mi hija. Hombre, claro. Si no vamos a estar los dos, porque toda la mañana estamos fuera o mañana tarde y noche, no sé. ¿Qué se va improvisando? Porque entonces ahí tenemos el problema Es desde que el es un principio. problema, claro, es lo que te digo. Es un problema. Yo creo que... Ahí está el Muchas germen del veces problema. lo que tú dices, se improvisa, delegamos en otras personas y Entonces al no me final... cuentes más, no me cuentes No. más.
se Yo creo que pierde el un niño no tiene poco. control. Hombre, ninguno. yo he tenido padres que me han dicho, ay, a ver si puede controlar a mi hijo porque yo no puedo. Eso no es normal. Pero claro, Pero eso me lo han dicho más de uno. Sí, claro que te vamos, seguro. Pero no lo puede controlar porque después en su casa no está con él. Claro, no, ¿y por qué no? Porque no tiene autoridad. Es que no Sí, está claro, con no él. tiene autoridad. Un padre es un padre, una madre es una madre. Exacto. Y esto Pero es lo si que no hay. están siquiera. Claro, tampoco le Claro. ampara los pies de pequeño, cuando tenga 15 años se los Ya para. está. Claro que no lo controla, si tú no Pero si no controlas... están ni siquiera para Pero parar claro, los luego- pies. Claro, Esa puede ausencia ser luego la problema. queremos, digamos, como recuperar de otra manera. Yo te doy lo que tú me pides, Claro. tú tienes el mejor móvil y tal, No, tal, puede tal, ser. tal. A Y es peor, una va a claro, peor Y al el final tema. son pequeños monstruitos. Yo lo Y llamo así a- muchas veces. Los niños así, que son pequeños monstruitos. Por ejemplo, tú que acabas de ser madre, ¿tú has pensado en quién va a educar a mi hijo? Yo y su padre. Sí, ¿Sabes? pero Porque nosotros, por ¿trabajáis ejemplo, los tenemos dos? la posibilidad... Trabajamos por la mañana solo. Nosotros las tardes tenemos libres. Vale, o sea, mi por la- niña va y a por su la mañana, tarde ¿quién educa o a después tu- su colegio. Vale. Entonces, y después por sus tardes, pues yo voy a intentar, como yo viví en mi casa con mis padres, que yo son mis referentes porque yo considero que tengo una buena educación y me gustaría transmitirle a mi hija lo mismo. Por sus tardes, pues como tú has dicho, llegará a comer su tarea a las 4 de la tarde cuando tenga que hacerla y ya después tendrá su tiempo libre. Eso es lo que voy a intentar, que después también habrá que ver cómo será la niña y después habrá que ver la vuelta que da la vida. Pero en principio, al yo tener las tardes libres, voy a intentar, lógicamente, dedicarle tiempo a la niña, porque es que a un niño hay que dedicarle tiempo. Tú fíjate, sí, coge la llamada, claro. Tú fíjate lo que acaba de decir. Yo voy a hacer lo mismo que han hecho mis padres, que son mis referentes. Es que esa es la clave. Los niños de hoy en día que estamos viendo lo que estamos viendo, ¿qué pasará el día de mañana? Pues, miedito. Lo mejor que puede pasar en muchos casos, que es una barbaridad, pero que Que lo no tengan pienso. niños, ¿no? Efectivamente. Es que cada vez Bueno, tienen hay menos gente- niños. Efectivamente. Hay gente que dice tú muchas veces, Sí. ¿cómo esta persona puede ser padre o madre? Claro. No, y además de verdad, yo lo veo y digo, Dios mío de mi vida. Digo, Sí, qué pero pena eso de pueden criatura. ser casos aislados, no la generalidad que cada vez, por desgracia, estamos viendo, Patricia. Claro, aquí hay una realidad y es que ahí está la agresión. Perdona, tenemos una llamada telefónica, así estupendo. que poner los cascos para escuchar a la persona que quiere participar. Hola, muy buenos días. Buenos días, ¿podría hablar con Patricio? Patricia, claro, ¿con aquí quién estoy, aquí hablamos? está. ¿Con quién hablamos? Con Angelita. Angelita, cuéntame. Escúchame, igualito, los zapatitos de tu madre, los escalones de la escalera. Ay, qué alza, qué alza. ¿Quién es la amiga Que tuya? no, bueno, ella es amiga de la familia, amiga Ah, de la bueno. familia. ¿Eh? Sí, igualito que me ponía, es verdad. Mi madre ponía los zapatitos en la escalera porque nosotros hemos sido 7 hermanos, pues somos 7 hermanos. Y entonces ella no... Mi madre estaba y mi madre trabajaba, ¿eh? Además trabajaba con ella. Y mi madre siempre está muy pendiente de... Pero es verdad que los entornos han cambiado tanto. Hay muchísimo. A la gente ahora, ¿verdad, Ángeles? Que tú cómo lo ves. Vamos, para toda la vida. Y lo que tú has dicho de que tú tengas que con un niño, a ver si tú lo puedes manejar, porque los padres que no se puede aguantar. Lo que hay hoy, eso no se puede aguantar. Claro. Angelita, ¿y tú qué solución ves para todo esto? Yo, no sé, más vale callar. Bueno, tú respira, cuenta hasta 10 y entonces lo dice, a ver. ¿Cuál es tu Patricio, opinión? un besito, me alegro de escucharte. Igualmente. Ah, que quería venga. saludarte nada más. Venga. Hola, Angelita, gracias. Gracias, Ángeles. Anda, un Yo te beso. escucho toda la semana, adiós. Adiós. Gracias, Angelita. Adiós. Tenemos muchas personas que nos escuchan y que nos ven, pero que les cuesta participar. Sí, No pues, sé la por gente, qué. pues la gente aquí, fíjate tú, más fácil que con nosotros. ya Vamos, y ves. además no tienes que salir en pantalla ni nada, Claro, no tienes que maquillarte como nosotros ni nada de Está eso. claro, está claro, está claro. Recordamos el número 956 14 98 33, por si alguien más quiere hablar, que te he interrumpido antes. No, simplemente que es verdad que vivimos en un entorno social tan agresivo que esto se traslada al final a todo, porque lo que estamos viviendo en los últimos tiempos a nivel político, social, es gravísimo, es muy grave, porque estamos rompiendo los esquemas básicos de la convivencia. Si a esos niveles de o me vendes, es decir, te compro o te absorbo porque me da la gana, eso es lo último ya, ¿qué le vamos a pedir a la gente? Mira, yo estoy viendo, porque además, como mi amigo Javi, estamos los dos enganchados a la Isla de las Tentaciones, porque de verdad eso es digno de estudio. O bueno, yo me pongo malo, yo no hago el zapping y bueno. Pero llega un momento que lo quito. Por ejemplo, ayer me pasé a la segunda cadena que estaban haciendo un reportaje maravilloso, un documental del tsunami del año 2004, 20 años después, con testimonio. Bueno, eso era espeluznante, ¿no? Que la película esta de lo imposible está inspirada en todo eso. Sí, es cierto. Bueno, una locura. Y después de la primera ola, ahora la segunda, en fin. Y estuvo muy bien ese documental y me pasé, pero a lo que voy. La gente joven, y he hablado ya de adolescente, ¿no? Que vean la Isla de las Tentaciones. Hay una chica
Que por eso lo quité, porque ya me harté de escucharla gritar. La que pegaba gritos. Es que tú, ¿cuántas veces la han echado del programa Sandra Berneda, la pobrecita mía, que yo la compadezco? Digo, esta chavala es masoquista, ¿cómo sigue presentando ese programa? Que por lo menos rote un poquito y le toque a otro. Tiene paciencia Qué y marrón. le gusta Es que eso escuchar. Es que la misma la echaron allí en la isla. Sí. La han hecho aquí otra vez. Chiquilla, es que lo que hace es gritar. O sea, no sabe hablar. Es que grita, hay grita. entornos que son realmente graves. Y yo he tenido alumnos que me han dicho, anda maestro, pero si yo gano más dinero que tú haciendo las cosas. Haciendo otras cosas. Madre. Que no son legales. Que no son legales. Entonces, Qué eso realmente es preocupante. Esto es preocupante, ¿no? Es decir, que estamos generando un modelo social con los chavales y la familia no está, porque la familia la primera implica en algunos entornos, ¿eh? No digo que todos, por supuesto. Que al final le pregunta y dice, no, yo quiero ser influencer. Claro, Yo quiero esa ser es TikToker. el trabajo, no trabajar realmente, no quieres ganar mucho dinero y no trabajar, ¿no? Y los esquemas, y cómo la familia te dan una beca. Mis hijas han estudiado siempre con becas, ¿no? Y hay familias donde cogen la beca y lo que hacen es comprar una moto. Bueno, Sí, digo. O el Entonces tú último dices, iPhone. esto es una barbaridad. Entonces tú te compras una moto, tú tienes que hacer valer la importancia del dinero para tu formación. Es decir, es una escala de valores que yo creo que la estamos perdiendo, porque además hay unos entornos sociales que están potenciando que esos valores se pierdan, ¿eh? El propio, por ejemplo, en este caso la cadena Telecinco, ahí tiene un deber moral y una obligación que no está cumpliendo. Es decir, tú no puedes emitir esos programas donde están Claro. gritando, porque si tú le dices fuera de aquí, ya no puede entrar más. Exacto. Y entonces lo estás haciendo bien. Pero tú no puedes fomentar eso. Antes de Y la entrar, falta de respeto antes y todo. de entrar lo Vamos. estábamos hablando, el tema de la inteligencia artificial, de las imágenes que rulan por las redes La sociales. O inteligencia sea, artificial, que la mitad de las cosas son mentiras. Cuidadito con claro, eso. pero hay que tener Otra cuidado. llamada tenemos. No, mira. Anda, qué Sí, bien. es que cuando hablamos de estos temas siempre, porque es lógico, nos afecta a todos. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Soy Susana. Susana, cuéntanos. ¿Qué quieres decirnos? Hola, buenos días. Pues nada, eso, hablando del tema de la educación, pues eso, que yo le explico, tengo un amigo, ¿no?, que es docente en un instituto de aquí de Jerez, Ujú. y dice eso, que la gente no se quiere, que los alumnos no se esfuerzan, que por ejemplo, el que le cuesta una persona que es de otro país, no quiero decir ninguno, ¿eh? Ujú. Ningún- Extranjera, una persona extranjera. Sí, una persona extranjera, que vienen y no se esfuerzan en aprender, simplemente cogen la subvención o lo que sea y le dice que vamos, que no, que tienen, que no trabajan los alumnos, y otros que, bueno, que es que cada persona tiene la fuerza para vamos, la iniciativa, su luz es así, que a unos no verá que unos se esfuerzan y otros no, de los alumnos, y claro, también pasa eso. Susana, muchísimas gracias por tu aportación en la tertulia. Gracias por escucharnos Vale. y estar ahí. Bueno, sí, gracias a vosotros por estar ahí. Gracias. Mira, otra cosa que también quería plantear, que ya se nos va el tiempo, y es que el tercer Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado prioriza la formación en prácticas inclusivas, la gestión de la diversidad en el aula, el trabajo colaborativo, la orientación educativa, la convivencia, que hablabas tanto tú antes, y la atención al alumnado más vulnerable. La formación permanente se convierte así en una pieza clave para que la inclusión se traduzca en prácticas reales en los centros educativos. Docentes formados, reflexivos y comprometidos son esenciales para responder a la diversidad del alumnado. Otro aspecto también que se trata esta semana en los medios de comunicación. el tema de las formaciones, ¿no? Y de la inclusión. Y la Sí, formación. pero bueno, yo no sé yo, Patricio, qué piensa de esto. Yo es que veo ahora todo el día formándose y formándose, y Mucho, venga a formarse, mucho. venga a formarse. Mucho. Y no dan clases, No, nada no, más que dar- no, nada no, que se no, es que forman. no es que no den, es que fuera al mejor de tu horario, Sí, que tienes que también, hacer, ya. tienes Fines que... de semana, Joder, incluso. La de formación tanta es- formación y al hombre, final es estamos importante, viendo... ¿no? Pero en algo, es decir, algo falla cuando formas tanto y vamos, no es que vayamos a Y peor, los pero ves resultados no son que positivos. algo, déjalos un poco Hay- también hay- en paz, ¿no? Claro, hay una realidad
que es la atención a la diversidad, es decir, cada vez somos más diversos y se respeta más la diferencia. Y hay, hombre, en relación a esta llamada que ha hecho esta mujer, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver con la diversidad. Hay centros educativos donde hay un volumen de personas de distintos países enormes y sin embargo los niños están súper integrados, están mejorando muchísimo. La capacidad que tienen, por ejemplo, la población marroquí, pero digo esa como cualquier otra, la ucraniana que ha venido ahora mucho, ¿no? De aprender español. Hay un esfuerzo por parte de los chavales y chavalas de trabajar en el aula, de integrarse, de tener relaciones entre ellos. Yo creo que eso nos está enriqueciendo mucho. El problema que se está produciendo es que no hay los medios para poderlo atender, ¿no? Es decir, antes había un aula. Yo cuando empecé a trabajar recuerdo que había a lo mejor en un cole, pues podía haber, no sé, 4 o 5 niños TEA, por ejemplo, ¿no? Con autismo, con síndrome del espectro autista. Ahora mismo hay en cada aula 3 o 4, ¿eh? Sí que hay en mi época estábamos todos camuflados, como eso no se Claro. Eso también había parte de eso, ¿no? No se detectaba. Pero ahora hay un montón y hay una necesidad, es verdad, de poder atender a este alumnado, que necesitamos medios, que necesitamos formación, es verdad, lo que dice Verónica, de que estamos todavía formándonos, eso tendría que poner en valor, ¿eh? Es decir, el profesorado estaba muy implicado en el trabajo que hace. Pero es muy saturado, ¿no? Con tanta formación. Sí, como los niños con las extraescolares, ¿no? Que hay como el chiste, ¿no? Yo creo que a veces se pasa. Déjalo jugar un poquito. Lo que es grave es sobre todo las tareas administrativas que tienen que hacer. Es aburridísimo, eso es mortal. Eso es lo que también criticaban en este informe, el estudio de USTEA, ¿no? Que decían que la burocracia y el papeleo y todo el procedimiento es mortal. era exagerado. Les quitaba muchísimo tiempo. Y bueno, la conclusión de todo este informe y todos los datos que hemos dado al principio es que decían que cada vez va a haber menos personas que quieren ser profesores. Está pasando en Holanda. En Holanda no hay gente que quiera ser docente. ¿No quieren ser docentes? No, es que o tiene vocación y quiere serlo o se acaba. En Centro Europa está pasando que hay... Te queman. Sí. Claro. Y en Inglaterra, por ejemplo, hay ofertas que la veo, que hay muchas posibilidades de empleo. Yo tengo conocidos a familiares que se han ido a Inglaterra a dar clases, porque como aquí es el problema que hay, y no tienen problema de ser contratados, porque no hay gente que quiera ser docente. Claro. Es muy agotador. Y además estarán muy bien pagados. Mejor que aquí. Claro. De todas formas, estamos mal vistos porque tiene muchas vacaciones, tiene no sé cuánto. Bueno, eso es lo que decíamos ahora, si es que están los fines de semana pringados. Si es que a veces para meter las notas en las plataformas tiene que estar a 2 de la mañana porque están saturadas. Entonces, bueno, yo lo sé porque tengo mi marido es maestro y muchos fines de semana le tiene que hacer cosas y le digo, ponte, hazlo, no ponte, hazlo, no porque él lo hace, no, evidentemente, pero al final la pareja, la familia también estamos involucradas en su trabajo. Y es tiempo que tú le quitas a tu familia cuando no estás dentro de tu horario de trabajo. ¿Entiendes? Eso será raro el que lo hace, ¿no? No, ¿Sí? no. ¿Se implican mucho? Bueno. O hay como en todas partes, ¿no? Te voy a dictar las notas. Ah. Te voy a dictar las notas a la 1:15 porque ahora he podido entrar, ahora parece que está pillando. Venga, corre, yo te dicto las notas. Y cosas de ese tipo, Pero pregunto, eso serán las 3 evaluaciones, ¿no? No, y a lo largo del curso tiene que ir metiendo datos. Ahora cómo se evalúa a los niños, ahora también es diferente, ¿no? Que es online todo, por lo que Bueno, veo. Y aparte te evaluaban antes, yo hacía mi examen, tu examen, bien, regular, esto, lo otro, 5, 6. Ahora la evaluación hay algunas que bueno, hay conceptos que no se evalúan exclusivamente lo que es el resultado de la nota, tiene que ver el proceso del propio alumno, si va evolucionando, si va adquiriendo las competencias, es decir, que el proceso no es solamente un examen escrito, que además me parecería injusto, que es lo que se ha hecho siempre, que se evaluaba tradicionalmente un examen puntual en un momento dado y como ese día te cogiera con fiebre, suspendía. ¿eh? Y no se evaluaba, por ejemplo, el esfuerzo, la superación... de dónde parte y hacia dónde llega. Todo el mundo no parte del mismo punto y ni llega al mismo objetivo porque... depende de muchos condicionantes, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? También yo veo que ahora se pasa mucho la mano, ¿no? Porque yo veo que se pasa de curso con 2 suspensos, se puede pasar. Si has repetido 2 veces y aunque suspenda ya tú terminas la primaria o esto. Yo veo casos de niños con unas ciertas edades que todavía no saben ni leer ni escribir. Hay estudios que te demuestran que el hecho de repetir no mejora los resultados, al revés, va para atrás. Es decir, que
Es mejor que el alumno vaya por su edad. El tema es que tiene que haber recursos. Tú tienes que tener profesorado, apoyo de refuerzo para tirar para adelante. Pero no sirve que ese alumno se quede detrás. Pero si es que el niño, claro, pero si no está preparado como los compañeros y sigue pasando, no se va a enterar absolutamente de nada. Va a sufrir la clase el primero él. Pero también es cierto que tú sabes que hay alumnos o alumnas que están pasando y tú dices, esto está complicado. Sí, y los resultados cada vez, yo noto que cada vez los niños y las niñas están menos preparados. Sí, están menos, o sea, No de saben cuando ni leer ni nosotros haría falta tener profesorado de refuerzo y de apoyo para El de 5 a 6, el profesor que se te queda con no, dentro del mismo aula. Dentro del mismo aula. Es decir, la ratio, volvemos a decir el tema, pero hay que darle una vueltecita, porque yo estoy viendo que aquí digo, uff, vamos, el sistema educativo tendría que cambiar muchísimo. Un poquito, creo yo que algo. Yo no cambiaría, nosotros hemos cambiado tantas leyes. Bueno, mira, en estamos Finlandia, el en ejemplo de antes, llevaban 50 años con la misma ley. Lo único que pasa es que van adaptándola con algunas cosas. Y nosotros, actor que llega quiere, porque hacen, consideran el sistema educativo como algo ideológico. Esto es un problema, esto es un problema. Nosotros lo que tenemos que trabajar es para que los alumnos tengan mejores competencias y sean buenas personas y sean personas felices. Sí, pero aparte de eso, que estén un poquito formados. Hombre, evidentemente. Y tengan un poquito de cultura general. Para ser felices y tener, evidentemente tú tienes que tener conocimiento, porque si no tienes conocimiento te la dan por todos lados. Y digo yo, si se supone que tenemos que evolucionar hacia adelante, ¿no? ¿Por qué tú salías de la EGB más preparado que ahora saliendo de la primaria, secundaria, como se llama ahora? Creo que no. O de la ESO, ¿no? Yo creo que no. ¿Que salen más preparados de la ESO? No. Yo lo que creo que antes la enseñanza obligatoria era hasta los 14 años. 13. Y ahora hasta los 16, y esos niños se iban del sistema y no contabilizaban. Ahora están dentro del sistema. Esa gente que ya eran fracasados. Y entonces, eso hay que analizarlo bien, ¿eh? No sé si me entiende lo que te quiero decir. Es decir, como tenemos a los alumnos obligatoriamente dentro del sistema, como lo tenemos dentro del sistema, pues esos niños que antes fracasaban y se iban y que ya por lo tanto pues no existían en las estadísticas, ahora están en las estadísticas. Ese fracasado. ¿Y cuántos fracasados había después de la EGB? Tantos, había muy poquitos, ¿eh? No, después de la EGB había muchísimo. Abandonaba el sistema educativo. No como ahora. No seguía. El instituto, ¿quiénes iban? Yo estudié la EGB, la FP, la primaria. Había mucha gente que iba a la formación profesional, que por cierto vendría muy bien que fuera la gente de la FP. Bueno, en la formación profesional sería fundamental que se potenciara. Faltan plazas por un tubo. Plazas públicas no hay. Y la gente tiene que pedirse un préstamo y la gente... esto es tremendo, es tremendo. Eso no hay se quedan plaza. en unas listas de espera enormes. Y no se adaptan además a las necesidades reales de atención. Es decir, mucha administración de empresas, comercio internacional. Si no tienes sé que cuánto. tener una FP a coste cero, como quien dice, es decir, pues claro, luego las más modernas, las más actualizadas están claro, evidentemente las ponen en las privadas. Por ejemplo, de lo que más falta hace, entre otras muchas FP, cosas, bueno, eso de seguro. FP, digo para la formación profesional, tema de que además lo dicen, faltan camareros, faltan cocineros, faltan albañiles, gente para el tema de la construcción, pero eso no tenemos aquí los estudios de FP, ¿no? Bueno, ¿O tenemos algunos? Tenemos algunos de ellos aquí. El problema de eso no es la formación. Ahí el problema es las condiciones laborales que tiene la gente. Bueno, también, pero es que aparte no hay mano de obra aunque tenga mejores condiciones. Vamos, yo porque estoy en contacto con gente de Bueno, gerencia, faltan camareros muchísimo, pero claro, faltan profesionales de la hostelería, porque camarero cualquiera dice, yo soy camarero, ¿no? Y del sector de la construcción también. También faltan. Pero es verdad que ahí, sobre todo, a los camareros más, a las personas que están en hostelería, en qué condiciones están trabajando. Mucha gente termina reventada porque y lo dejan, porque tienen que trabajar, me contratas por 5 horas y trabajo 10, unas condiciones que... Y la edad, ¿no? Tú llegas a una edad y tú después de trabajar tantos años en la hostelería, tú llegarás cansado y en las obras pasa también igual. Influirá que aparte de que yo creo que es una profesión vocacional totalmente, de atención al público, todo lo que se ha detrás de una barra, está claro. Antes llegaba la gente y era más educada que ahora, también eso yo creo que influye, ¿no? Sí. El trabajo directo con el público está bueno. Bueno, aquí hay que tener mano izquierda también. No todo el mundo vale para estar en ese puesto, en ese para sitio. aguantar y bregar. Y además, bueno, hay gente que tiene una capacidad de capear y de tal, que son fundamentales. Es verdad que faltan plazas de formación profesional. En algunas especialidades más que en otras,
Nos faltan formas, por ejemplo. Como por ejemplo, ¿qué piensas Mira, que faltaría? una FP específica para el alumnado de NEAE también hay muy poca, no te diría que apenas hay plaza. Entonces tienen una edad, cuando llegan a sus 16, lo que sea, ¿y qué hace? Claro. Es que no hay. Y por ejemplo, ayuda a domicilio, lo que es personal de atención, ayuda a domicilio, de eso falta muchísimo, porque abren bolsas y no hay personas ni acreditadas ni con las competencias. Y las personas que estudian tienen que hacer cosas privadas. Pagarse los cursos estos que hay de ayuda a domicilio. Claro, por ejemplo. Para personas para geriatría y cosas de esas. Y atención a domiciliaria, es decir, a personas con ese tipo de... enfermería, todo esto también falta. Ahí está. Bueno, Público. Claro, público. Porque el otro yo te hablo y voy llenando. Y pide un préstamo de 1.000 euros para poder... abro un aula y encima sacan las matrículas antes de que tengan cedido la línea, o sea... Cosas de este, algunos son muy hábiles, para esto, Oye, ¿y se ha llamado a la puerta de donde hay que llamar para que haya más? Muchísimas veces. ¿Y qué responden? Pues nada, no, aquí privatizado todo absolutamente. Nada. Pongo la alfombra roja a la privada y a nosotros, como siempre. Esto es un problema, ¿A nivel, hablamos nacional, Andalucía o qué? Bueno, en todos los espacios no es exactamente lo mismo. En Andalucía faltan muchas plazas. Muchísimas. En Jerez faltan muchas. Y sobre todo en temas de nuevas tecnologías, de informática. Actual, digamos. De eso falta mucho. Es verdad que el sistema público no tiene la capacidad de adaptación. Esto es un problema que tenemos. Es decir, tú eres profesor de administración de empresas, de FP, y resulta que, bueno, pues aprueba las oposiciones y ya tienes funcionario, y ahora resulta que a lo mejor, pasado un tiempo, esa especialidad tendría que transformarse. Y claro, tú ya eres de una especialidad concreta. El sistema tendría que tener mecanismos para actualizarte, para permitirte que te pudieras actualizar. Paula, te escucho. No te escucho, o sea, estás muy callada. No, sí, pero estoy escuchando, está interesante. Te estoy mirando y te veo así y tal, digo, si quieres participar. Que es verdad, no, estoy escuchando atenta. Hombre, tú que acabas de ser madre, todo esto te preocupa. Claro, estoy un poco asustada. Me vi estupendamente. Me vi asustada aquí, no es broma. Pero que es verdad que está la cosa... Yo el futuro muchas veces lo miro para adelante y digo, vamos a ver. Y los padres siempre eso de que decían, ay, mi niño, a ver quién tiene de amigo, porque las relaciones que tenga de amistades son muy importantes. También, son muy eso importantes. Lo pienso yo que es súper importante. La junta. Sí, la junta. Ahí la junta cuando pasa algo, pero ¿y la junta que tenía? Es que no, la culpa no la ha tenido él, es la junta que tiene. Sí. Claro. Pero no la junta de Andalucía, la junta de la... Es que aquí hablamos así, la junta. ¿Con quién te juntas? Pero que es verdad que yo lo veo importante, porque también tú te vas creciendo con un grupo de amigos que más o menos, porque si tus amigos son de estudiar, son responsables, tú quieras o no, aunque lo sea un poco menos, te dejas influenciar, igual que para bien, para mal. Pero también tenemos que reconocer cómo son nuestros hijos. Hombre, claro. Porque aquí parece que, como yo digo, que son perfectos y no lo son. Claro. Vamos a despedir en televisión, si os parece, y seguimos en la radio, que seguimos con llamadas. Así que mañana volvemos con Despierta Jerez, en Onda Jerez Televisión. Y seguimos ahora en la radio. Tenemos una llamada por teléfono, así que... ¿La tenemos o no, Roberto? Sí. La tenemos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Chari. ¿Qué Hola, tal? ¿Quién eres? ¿Alberto? Alberto Gago. Alberto, cuéntame. Bien, cuéntame. Bueno, antes...